Padre, te doy gracias por el día de hoy, gracias por un día más en nuestras vidas, gracias por un domingo más en el que tú nos permites reunirnos, estar aquí, congregarnos para poder alabarte, para poder exaltarte, para poder escuchar tu palabra, Señor. Permítenos abrir nuestros oídos, abrir nuestras mentes, nuestros corazones. Quita toda niebla, quita toda distracción de lo que nos pueda distraer, que eres solamente tú, Padre. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Y gracias por un día más, gracias por este hermoso lugar, gracias por esta hermosa familia, gracias por nuestros pastores. Y todo esto te lo queremos pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Va? Pues seguramente, creo que ya sabrán un poquito para dónde voy el día de hoy. Y déjame iniciar. Sí, efectivamente, estamos en un periodo, pues, de fiebre, ¿no? Y no estoy hablando del ébola, no estoy hablando de enfermedades, estamos hablando de una fiebre que cada 4 años, creo que principalmente a los hombres como que nos da, ¿no? ¿Cierto o no? Algunos me entenderán, otros de pronto dirán, no, yo estoy vacunado contra eso y está bien, no pasa nada. ¿Y a qué fiebre me refiero? A la fiebre mundialista, a la fiebre del mundial. Y sí, me declaro, estoy enfermo, tengo esa enfermedad de la fiebre mundialista. Me encanta el mundial. Hace muchos años que ya no veo fútbol. Aunque quiero decir, yo solamente veo partidos importantes. Uno de ellos fue creo que el último partido que fui hace 4 años, el último que vi fue cuando ganó la poderosísima máquina. El pastor me entenderá un poquito, ¿no? Sabrá de lo que hablo, pero bueno, si no le vas a la máquina, no te preocupes, oraré por ti, ¿sale? Pero, esposas, cada 4 años, si tu esposo se enferma de esa fiebre, no lo regañes, entiéndelo, apapáchalo, pues sírvele una botanita, una Coca-Cola, algo. Que sea un momento de alguna u otra manera para unir a la familia. Y te lo digo porque, siendo honesto, no soy ya tan futbolero, pero cada 4 años me gusta ver esta competencia futbolera. ¿Sale? Y de años para acá, la verdad es que Dari, mi esposa, se ha venido uniendo y aunque ella todavía no entiende mucho de fútbol, pero me gusta, vemos los partidos juntos, nos emocionamos, gritamos aunque no sea México el que esté jugando, vemos otros partidos y la verdad es un momento donde hemos aprendido a sacar nuestras pasiones por el fútbol, platicar, comentar, comer juntos, cocinar y bueno, muchas otras cosas que hacemos. Pero bueno, basta hablar tanto de fútbol, pero creo que sí es importante y te quiero dar un dato muy curioso. ¿Tú sabes de dónde nace el fútbol? ¿De dónde nace toda esta fiebre mundialista? Y no, contrario a lo que los anaqueles del deporte nos han dicho, no nació en Inglaterra. Antropólogos han estudiado que el fútbol nació hace más de 2000 años. Saca unas cuentas, ¿no? Específicamente entre 2000 y 2200 años, ¿en dónde crees? En la antigua China. Y se conocía como el cuju, ¿sí? El cuju era un deporte, literal, de un balón. Si me ponen la siguiente imagen, es un balón, es una pelota, es una pelota cosida a mano. Normalmente al principio era relleno de plumas de ganso o de cualquier otro relleno. Y sí, efectivamente, este deporte, el cuju, era patear el balón, llevarlo de un lado a otro, ¿sí? Pero sobre todo, algo bien importante y bien interesante es que este deporte era muy parecido al fútbol, a lo que ahora llamamos como el fútbol, ¿sale?
Y ese es un poquito el inicio y la historia de lo que es el cujo o de lo que es el fútbol. Ya años más adelante, bueno, se estableció en Inglaterra y nace la Federación Internacional de Fútbol y pone reglas, ¿no? Y ahora es lo que conocemos como este deporte que muchos aman y que otros odian. Pero de pronto me dirás, oye Víctor, ¿y a todo esto qué tiene que ver el fútbol con la prédica de hoy? ¿Sí? Y justo por eso le puse el día de hoy a este mensaje que quiero compartir el 11 inicial, o el 11, perdón, ideal. ¿Y a qué me refiero con ese 11 ideal? Y hablando un poquito más de la fiebre del mundial, todos ubicarán estas estampitas, ¿no? Los que tienen hijos de pronto las ubicarán, nada más que no se ve el logo por temas de copyright, que ahorita andan pero buscando, ¿sí? Pues el día de hoy vamos a llenar nuestro propio álbum, ¿sabes? Quiero que juntos llenemos nuestro propio álbum de ese 11 ideal. ¿Y a qué me refiero con este 11 ideal? Imaginemos esto, solo imaginar, ¿sí? En el cielo va a haber un partido de fútbol. ¿Y quién crees que va a ser el equipo? ¿Contra quién? El equipo del reino de Dios contra el equipo de pues, los malos, ¿no? De Satanás. ¿Sí? Es el cielo contra el infierno, es el clásico partido en el reino que creo que se podría jugar. Pero entonces, Dios es el director técnico de este equipo. ¿Sí? Y dice Dios, voy a ir a comprar mi sobre y de las estampitas que me salgan, de ahí voy a sacar mi 11 ideal. Pero quiero que vayamos con un versículo base y lo vayamos recordando durante todo el mensaje. Y es 1 Corintios 1 del 26 al 28. Y dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió a lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¿Sale? Recordemos y mantengamos ese versículo base. ¿Por qué? Porque ahora sí quiero que vayamos juntos a descubrir quién sería el 11 ideal. Y como todo buen niño, yo ya me adelanté y abrí mis estampitas, ¿no? Pero gracias a la tecnología, pues sé que no las alcanzan a ver. Entonces, en cuanto yo la muestre, van a salir nuestros jugadores, el 11 ideal de Dios para este gran partido, ¿sale? Y fíjate, las ordené ya por posiciones. Entonces, vamos a iniciar desde la base. Para aquellos que no conozcan de fútbol, rápidamente, simplemente se compone de portero, la defensa, la media y los delanteros. Vamos a empezar con la defensa. Y el primer defensa que nos salió, ¿quién fue? Moisés, ¿no? Y te preguntarás, Víctor, ¿por qué Moisés? ¿Y por qué su posición es el defensa central? Es la columna, es la base del equipo de Dios. ¿Por qué? Porque un defensa central tiene un perfil de líder natural, ¿sí? Es el que ordena a ambos, es el que tiene una cierta visión del campo, es el que tiene una cierta autoridad, ¿sí? El que corrige errores en la defensa, pero sobre todo el que conserva la calma bajo presión. Y esto creo que es un perfil que va muy de acorde con Moisés, ¿no? ¿Por qué? Porque Moisés lideró al pueblo de Israel durante 40 años. Intercedía constantemente por el pueblo. Mantenía unido, se preocupaba por mantener unido al pueblo de Israel, pero sobre todo también tomaba decisiones difíciles.
El defensa central es aquel ya figura de liderazgo, aquel que se para en el centro del campo, aquel que puede dar direcciones, aquel que grita, aquel que ordena, aquel que dice, hey, mantengan la calma, hey, salgamos todos unidos. ¿Cierto o no? Ese podría ser Moisés. Y fíjate, te quiero dar 3 momentos de cada uno de ellos, del por cual creo que Dios los elegiría en ese 11 ideal. Porque cuando Israel entraba en caos, Moisés era quien mantenía la línea defensiva. ¿No acaso tenemos esta imagen de cuando le tenían que levantar los brazos en medio de la batalla? ¿No? Y entonces él era el que estaba manteniendo esa línea defensiva. Y lo vemos, por ejemplo, en Éxodo 2. Voy a tirar muchos versículos, entonces te lo voy a dejar de tarea, pero para que los vayas apuntando, estos momentos clave de cada uno de estos personajes. La prueba que forzó el liderazgo de Moisés: renunció a los privilegios de Egipto. Esto lo puedes encontrar en Éxodo 2:11. ¿Por qué? Porque Moisés pudo vivir como príncipe, pero decidió identificarse con su pueblo. ¿Sí? ¿Qué carácter desarrolló? Identidad y compromiso. Otro de los segundos momentos ideales de Moisés es el llamado de la zarza ardiente, y lo encontramos en Éxodo capítulo 3 del versículo 1 al 12. Sí, efectivamente, Moisés se consideraba incapaz. ¿Cuántas veces de nosotros cuando tenemos una tarea nos consideramos incapaces? Pero Dios vio un líder en él, aunque tenía muchas limitaciones. ¿Y cuál fue el carácter que desarrolló Moisés en esto? La dependencia de Dios. Y un último momento fundamental para que Moisés fuera convocado en este 11 ideal fue Éxodo 32 del 7 al 32. ¿Por qué? Porque es cuando Moisés intercede por el pueblo de Israel cuando hicieron el becerro de oro. Aquí vemos a un verdadero capitán o líder defensivo. Se pone entre el juicio de Dios y el pueblo, desarrollando un carácter de sacrificio e intercesión. Entonces, Moisés, ¿lo aceptamos en la convocatoria? ¿Sí o no? Sí, no los veo muy convencidos. Sí. Vamos con el segundo que me salió en este sobre. Y el segundo es Daniel, defensa central, es el que acompaña a Moisés, es el que están los dos juntos jugando en la línea defensiva. ¿Y por qué? Porque también a la par de Moisés tiene una personalidad. El defensa central necesita también ser firme, debe ser difícil de mover, no dejarse intimidar por el adversario, mantener una posición. Y el perfil de Daniel encontramos que nunca negó sus convicciones. Permaneció fiel en Babilonia y siguió orando, aún incluso bajo amenaza de muerte. ¿Sí? Daniel es el tipo de jugador que jamás abandona su marca. El que va a estar ahí, el de los clásicos que te dicen, no pasa el balón o pasa el jugador, pero los dos no. ¿Sí? Y te quiero dar 3 momentos especiales del por qué Dios posiblemente convoque a Daniel en este 11 ideal. Momento número 1, la prueba que forjó sus convicciones. Lo encontramos en Daniel 1 del 8 al 20. Rechazó totalmente contaminarse con la comida del rey. Antes del foso de los leones, Daniel ya estaba mostrando fidelidad, pero sobre todo desarrolló un carácter de integridad. Desde un inicio Daniel siempre fue fiel a sus convicciones, no se dejó contaminar. Un segundo momento que también fue interesante en la vida de Daniel es cuando interpretó el sueño del rey Nabucodonosor. Daniel 2 del 14 al 28. Cuando otros entraron en pánico, Daniel buscó a Dios. Daniel lo que hacía era buscaba a Dios. Aunque la línea defensiva entrara en pánico, yo fijo mi mirada en Dios. Yo te busco siempre, Dios. Soy fiel a mis convicciones y eso me mantiene no me dejo intimidar. Mantengo mi posición.
Y eso le llamamos desarrollar un carácter de serenidad bajo presión. No me quiebro tan fácil ante las adversidades. Por mucho que puedan venir a atacarme, mantengo mi posición. Y el último momento, Daniel en el foso de los leones. Creo que todos conocemos esta historia. Creo que es de las historias más conocidas de Daniel. La encuentras en Daniel 6, del 10 al 23. ¿Por qué? Porque Daniel no cambió sus hábitos espirituales. Independientemente de las situaciones, independientemente de cada momento que iba pasando Daniel seguía fiel a sus convicciones y no cambiaba, sus hábitos espirituales, aunque supiera el riesgo. Es decir, desarrolló convicciones innegociables. Lo que era Daniel no se negociaba. Para él era un no negociable. Nuestro tercer jugador en la convocatoria de este partido celestial es Josué. Lateral derecho. Para aquellos que no sepan qué es el lateral derecho, imaginemos la línea de defensa, los dos centrales y el que juega por derecha, ¿no? También es defensa, también defiende, pero estas dos posiciones en especial tienen algo en particular. ¿Por qué? Porque el lateral derecho, en el perfil de un jugador moderno, sí, defiende, pero también ataca. Recorre toda la banda. Es valiente, tiene que ser un hombre valiente, tiene que ser un hombre que no se intimide, que no se deje intimidar, que corra, que venga, que grite, que vaya, que siempre avance. Y este es el perfil correcto de Josué. ¿Por qué? Porque Josué era una persona conquistador, era una persona determinada, valiente. Nunca retrocedió incluso ante los gigantes, incluso aunque la gente le decía, ¡hey, es que ya hay gigantes! ¿Sí? José no era un jugador que, me espero a que lleguen las cosas. No se esperaba. Era un jugador que siempre avanzaba, era una persona que siempre iba para adelante. Y prueba de ello es que encontramos en Números del capítulo 13, 30 y 14 del 6 al 9, fue junto a Caleb espías fieles. ¿Todos recordamos esa historia? ¿Sí? Mientras 10 espías veían gigantes, Josué, ¿qué era lo que veía? Promesas. Porque todos los demás se espantaban. Junto a Caleb, todos los demás se espantaban, pero ellos eran los únicos dos que veían una promesa en esa tierra que Dios les estaba prometiendo. Y otra cosa más interesante, fíjate, más adelante en Josué 1, del 1 al 9, recibió el liderazgo después de Moisés. Moisés, siendo esta figura de líder, claro, en la defensa también tú tienes que dejar un liderazgo. Hablamos de una sucesión. No nada más es yo soy líder y soy líder hasta mi muerte. Necesito buscar una sucesión. Es importante dejar a alguien a cargo de lo que tú tengas. Y este era el perfil de Josué. Josué recibió esa estafeta después de Moisés, ¿sí? Y aunque la presión era enorme, debía suceder al hombre más importante de Israel. ¿Te imaginas el peso? Ponte en los zapatos de Josué. El peso de suceder al hombre más importante de Israel y no quebrarte y no ceder ante la presión. Eso es valentía. Eso es decir, sí me aviento. Eso es decir, sí me voy. Y más adelante encontramos otro momento importante que es la conquista de Jericó. Josué 6, del 1 al 20. ¿Por qué? Aparentemente Josué obedeció una estrategia que parecía absurda. ¿Sí? Pero eso, ¿a qué le podemos llamar? Obediencia. A veces a veces te podrán dar una indicación, a veces tendrás que hacer algo que muchas veces no te gusta. Sí, dices, eso es obediencia.
Josué lo hizo. Josué pensaba que era una estrategia totalmente absurda, pero terminó siendo obediente. ¿Y cuántas veces Dios nos pide ser obedientes? Y esta es una forma en que Dios trabaja el carácter con nosotros. Siguiente dentro de la lista de convocados. Lateral izquierdo tenemos a su amigo Caleb, ¿no? Juntos, ¿sí? Cada uno en su posición, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo, pero particularmente Caleb, aunque son dos posiciones muy parecidas, tiene unas características totalmente diferentes a Josué. ¿Por qué? Porque dentro del lateral izquierdo, Caleb tiene una resistencia física, ¿sí? El perfil de un lateral izquierdo necesita resistencia física, necesita ser constante, disciplinado, nunca dejar de correr, porque si tú ves un partido de fútbol van de arriba para abajo, suben, bajan, atacan, defienden. Imagínate a Caleb a los 85 años, seguía conquistando. Una persona que nunca perdió la fe y conservaba la misma pasión, esa pasión que el pastor ahorita nos hablaba en la oración, esa pasión que desde su juventud tenía. Mientras otros se cansaban, Caleb seguía subiendo por la banda. Corre, bien, vamos, sí, ánimo Josué. Y claramente junto con Josué, ese fue un momento en que Dios empezó a probar su perseverancia. Se mantuvo firme contra toda la multitud. Y esto nos habla de una fidelidad. Esperó 45 años por una promesa. Josué 14 del 6 al 10. Muchos abandonan, pero Caleb no. Cuando muchos abandonaban, Caleb no lo hacía. Estaba desarrollando paciencia. Y al final pide la montaña a los 85 años de edad. No pidió descanso, pedía más batalla. ¿Cuántos a veces pudiéramos llegar a los 70 años, 80, 90 y pedir descanso? No, pidamos más batalla. El siguiente, vamos con el medio campo. Ya, los que se mueven, los que corren, los que van y vienen. Y creo que va a ser, esta posición es una de las más importantes en este partido. Es el mediocampo defensivo. Y el siguiente en la lista es Pablo, el mediocentro defensivo. ¿Y por qué? Claro, Pablo tenía que estar convocado. Prácticamente todo el Nuevo Testamento fue escrito por él. ¿Cómo no podría estar convocado? Pero déjame decirte algo, Dios no lo llamó por eso. ¿Por qué? Porque un perfil de un mediocentro defensivo es aquel que recupera balones, que ordena el juego, que protege al equipo, que hace el trabajo donde pocos ven. ¿Y sabes cuál es el perfil de Pablo? Totalmente de acuerdo con un perfil de mediocentro defensivo. ¿Por qué? Porque era una persona que defendía la sana doctrina, corregía las iglesias. Si algo pasaba, él es el encargado de corregir a la defensa. ¡Hey muchachos! Algo no está pasando bien. Él es el encargado de corregir al mediocampo, de corregir a los delanteros, a los nuevos talentos. ¿Qué está pasando? Por aquí no es. Necesitamos hacer esto. Hay que recuperar. Cuidemos el orden, cuidemos la doctrina, cuidemos la iglesia, cuidemos a los enfermos, cuidemos a esto. Ese es el perfil principal de Pablo, proteger el evangelio. Porque Pablo era el jugador que impedía que los errores se propagaran. Era el cuidador del evangelio. Y la prueba que empezó a forjar su doctrina fue justamente su conversión en el camino hacia Damasco. De perseguidor a apóstol, desarrollando un carácter de humildad. Imagínate, otro segundo momento, cuando él también fue apedreado. En uno de sus tantos viajes, Pablo
ya hablando, predicando, compartiendo acerca de Jesús, de Cristo, siendo apedreado. Y aún así regresó a predicar. Eso nos habla de una resistencia. Créeme que para tener este perfil, alguien que defienda, alguien que corrija, alguien que proteja, necesitas tener mucha resistencia. Padres, madres, no me van a dejar mentir. Tú corriges a tus hijos, tú los defiendes, tú los proteges. Necesitas tener resistencia. Cuando dices, ay, ya me tiene hasta el... Necesitas resistencia, ¿no? Necesitamos resistencia en nuestra vida diaria. Y sobre todo la defensa del Evangelio, Gálatas 1 del 6 al 9 y todo el capítulo 15 de Hechos. ¿Por qué? Porque el capítulo 15 de Hechos nos hablaba del concilio, cómo Pablo defendió al Evangelio. Sí, se tuvo que poner de acuerdo con el concilio, habló con el concilio, pero tomaron una decisión en pro de qué, de defender el Evangelio, haciendo que, combatiendo errores doctrinales, buscando siempre la guía de Dios y sobre todo el discernimiento. El siguiente en nuestra lista, el más famoso, la camiseta más famosa. ¿Cuál es? En un equipo de fútbol, ¿cuál es la camiseta más famosa? El 10, ¿no? David. Creo que no hay mejor número que para David. El 10, el Messi, el Cristiano Ronaldo, el Hugo Sánchez, no lo sé. El 10. ¿Por qué? La media punta. Porque el número 10 tiene que ser una persona creativa, visionaria, inspiradora, ver oportunidades donde otros ven problemas. Y ese es perfectamente el perfil de David. ¿Por qué? Porque cuando enfrentó a Goliat, ¿sí? Donde todo mundo veía a un gigante, David que decía, con una piedra y sale, ¿no? Él vio la oportunidad. Era un poeta, era alguien inspirador. Era un estratega militar, por supuesto, porque el 10 también debe de tener esta estrategia. El 10 muchas veces es el que luego a veces termina cargando al hombro el equipo. Es el que tiene que ser el estratega, es el que dribla, es el que corre, es el que busca. Es un adorador nato también. Eso es exactamente lo que hace un 10. Y prueba de ello, que forjó su visión, ¿sí? Todos conocemos la historia de cómo inició David. La unción mientras cuidaba ovejas. Primera de Samuel 16 del 1 al 13. David, tranquilo, haciendo su trabajo. Y ahí fue llamado. En la humildad. Mientras él iba cumpliendo su proceso, ahí fue llamado Dios. Dios vio lo que nadie veía. Humildad. Y luego la historia ya mundialmente famosa cuando derrota a Goliat, primera de Samuel 17, del 32 al 50. Veía oportunidades donde otros veían amenazas. Porque el 10, cuando el partido, en medio del partido se pone tenso, se pone ríspido, no encuentras por dónde avanzar, es el que busca las grietas en la defensa, en el medio campo, es el que tiene que buscar por dónde avanzar, por dónde llevar el equipo, por dónde te cuelas, dónde driblas. Tienes que tener la creatividad, tienes que buscar creatividad. Comparado también con muchos otros características que hemos visto, ¿no? Y eso le llamamos fe. Porque cuando las cosas parecen ponerse feas, es cuando tenemos que echar mano de la creatividad que Dios nos dio y tener fe y decir, sí Dios, seguimos avanzando, busco la grieta, busco la oportunidad, no me rindo, no me canso. Y un último momento, que es cuando perdona a Saúl, ¿no? Pudo vengarse, tenía todo para vengarse de Saúl, pero no lo hizo. Y esto nos habla de dominio propio, porque también en las situaciones más adversas, cuando el partido de nuestra vida se pone difícil, necesitamos dominio propio.
aprender a tomar decisiones correctas, a no irnos como el borras. Vamos con dos posiciones que también me encantan mucho. El extremo derecho, está la media, ya tenemos al mediocampista defensivo que está arriba de la defensa, es la conexión entre el medio campo y la defensa. Tenemos al 10, al creativo, a David, pero nos faltan otros dos que atacan por el lado izquierdo y derecho, y son los extremos derecho, el izquierdo. Y vamos con el extremo derecho, y para eso tenemos a nuestro fiel amigo Pedro. ¿Por qué Pedro? El perfil de un extremo derecho tiene que ser atrevido, intenso, desequilibrante, arriesgar constantemente. ¿Sí? Es alguien que sube y que baja, y claramente este es un perfil de alguien como Pedro. A mí me encanta Pedro, es mi personaje favorito. ¿Por qué? Porque efectivamente era alguien atrevido. Pedro era, cuando Jesús preguntaba, el primero en alzar la mano era Pedro. Cuando Jesús decía algo, el primero que opinaba era Pedro. Era el que siempre se aventaba, era el intenso, tenía una gran pasión. Y muchas veces yo creo que llegaba a desequilibrar a más de uno. Se arriesgaba constantemente. ¿Por qué? Recordemos esa historia de cuando caminó sobre el agua. Siempre hablaba primero, siempre quería estar al frente. Tenía un perfil de líder nato y eso Jesús lo veía en él. ¿Sí? Y aunque siempre cometía errores, siempre intentaba jugar. Siempre buscaba ir adelante. 3 momentos claves en la vida de Pedro que nos indican todo esto. La prueba que forjó su pasión, cuando dejó sus redes para seguir a Jesús, cuando lo convocó en este once ideal. Hey Pedro, ¿quieres ser te voy a invitar a ser pescador de hombres? Sale, voy, sí voy contigo. Y aunque Pedro ya sabía quién era Jesús, ya había hablado con él, ¿sí? Después de la demostración, el milagro que hizo Jesús enfrente de todos ellos, fue cuando dijo, voy contigo, acepto la convocatoria, abandono mi zona de comodidad, Y eso nos habla de un carácter de disponibilidad, estar siempre disponibles al llamado de Dios. Hablábamos hace ratito, cuando caminó sobre el agua, la valentía, la osadía de decir, Señor, si eres tú, que camine yo sobre el agua. Y a veces esa valentía es muy buena, y esa intensidad y esa pasión, pero ¿qué pasa cuando dejamos de vernos, dejamos de ver con nuestros ojos a Jesús? Perdemos la mirada totalmente en Jesús, ¡pah!, nos hundimos. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. ¿Sí? Fracasa, pero se atreve. ¿Cuántas veces nos quedamos a mitad del camino y decimos no por miedo al que dirán, por miedo a fracasar, o simplemente nos quedamos congelados? Y eso es un carácter, eso es osadía, eso es tener valentía también. Y otro de los momentos más, le diría yo, icónicos en la vida de Pedro, y todos lo conocemos, cuando niega a Jesús 3 veces. Y lo encontramos en Lucas 22 y Juan 21. Su peor caída, su peor error en el partido, se convirtió en su mayor transformación. Porque aunque la falló 3 veces, estaba frente a la portería y la falló 3 veces. 1, 2, 3. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. 3 veces fue restaurado. Y eso forja también un carácter de restauración. Dios muchas veces, aunque fallemos, lo que busca es restaurarnos. Te va a decir, no importa cuántas veces has fallado. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas?
El extremo izquierdo, y contra todo pronóstico, en contra de lo que muchos pensarían, alguien con una influencia estratégica. Esther, claro, porque las mujeres también ya juegan al fútbol. ¿Y por qué no? Esther con esta influencia estratégica, el perfil del extremo izquierdo, un lugar donde necesitas llegar donde otros no llegan, donde necesitas romper líneas, donde necesitas cambiar partidos. Este es el perfil correcto de Esther, porque entró al palacio, influyó en el rey, salvó a una nación. Y Dios la colocó exactamente donde el equipo la necesitaba. Prueba de ello es cuando entra al palacio. Y esto lo encontramos en Esther 2 del 15 al 17. Dios la posiciona ahí estratégicamente. ¿Por qué? Porque estaba desarrollando un carácter de favor. Dios le decía, te necesito ahí para salvar al pueblo de Israel, para que influyas en el rey, para que seas de un valor importante para mi pueblo. Y siendo así también, con esta influencia, Esther también fue confrontada. Fue un momento importante también en la vida de Esther, y lo encontramos en Esther 4 del 13 al 16, cuando Mardoqueo la confronta. Y este pasaje es bien interesante, fíjate, porque le dice, Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no te creas, como diciendo, no porque seas el extremo izquierdo del equipo de Dios, ¿sí? Estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada, escucha esto, en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. Esther estaba en el momento, en un lugar clave. Dios así lo decidió. Y por último, y no menos importante, dos de las posiciones que todo mundo conoce: los delanteros, los que hacen goles, o la mayor parte de los goles. Los que muchas veces son los que brillan, los que salen a cámara, los que dan entrevistas. Y el primero de ellos tenemos a nuestro queridísimo amigo José, la media punta. José el soñador, como le decíamos. Atrás en su camiseta dirá el soñador. ¿Sí? ¿Cuál es el perfil de un delantero? Es aquella persona que debe de aprovechar oportunidades, de resolver partidos, de aparecer en el momento correcto. Y este es el perfil claramente de José. Imagínate, pasa de esclavo a gobernador. Supo esperar, salvó a Egipto y a su familia. ¿Por qué? Porque José entendió que la paciencia también forma parte de la estrategia. Cuando llegó su momento, cuando estaba frente al arco, ¡pum!, definió el partido. Pudo haber metido el gol, posiblemente meterá el gol de la victoria. No lo sabemos, porque todavía no estamos en ese partido. Prueba de ello, fíjate, ¿por qué Josué posiblemente sería convocado por Dios? Después de haber sido vendido por sus hermanos, la traición no destruyó su propósito. A pesar de ser traicionado por su propia sangre, él no cambió su propósito. Y Dios formó en él un carácter de resiliencia. Segundo momento muy importante y que muchos conocemos, la tentación con la esposa de Potifar. Lo encontramos en Génesis 39 del 7 al 12. Escogió la santidad sobre la oportunidad. Nuevamente encontramos el carácter de la integridad. Cuando estaba siendo tentado, cuando la esposa de Potifar le decía, hey, vente José, estás guapito, ven, no te va a pasar nada. Y el José, patitas, ¿para qué las quiero? ¿No?
O sea, no la confrontó, no confrontó el pecado, se alejó y dijo, mi integridad no la cambio por nada. ¿Sí? Y después, cuando Potifar lo manda a encerrar, injustamente, aprendió ¿qué? A esperar, desarrollando la paciencia, desarrollando este carácter. Y el casi último de nuestra lista, ¿sí? Y también nuevamente una de las posiciones más famosas, el centro delantero, Juan el Bautista. Esta sí dije, totalmente de acuerdo con Dios de haberlo convocado como el centro delantero. ¿Por qué? Porque el centro delantero vive para el gol. Tiene una misión clara. Él, aunque esté de espaldas a la portería, él sabe dónde está. Su misión es meter gol, su misión es la portería. Y él sabe, va caminando de espaldas y sabe que pateando, ahí está la portería. No se distrae. Y este claramente es el perfil de Juan el Bautista. Tenía un solo propósito. ¿Cuál era? Preparar el camino para el Cristo. Juan jamás perdió de vista el arco. Toda su vida apuntó a Jesús. La prueba que forjó, las pruebas que forjaron esta convocatoria, ¿sí? Es de inicio su llamado profético. Lucas 1 del 13 al 17. Fue apartado desde antes de nacer. Es como la reserva, aquel que dijo Dios, hey, tú desde niño, no, tú vienes para acá. Te vas a las fuerzas básicas del reino de Dios. Aquí vas a ser canterano, aquí vas a crecer porque tú tienes un objetivo, tú tienes que ser el goleador. Tenía un propósito. Juan el Bautista tenía muy claro su propósito. Segundo momento, reconocer a Jesús. Juan 1 del 29 al 34. ¿Por qué? Porque a pesar de ser, por decirlo así, la estrella del equipo, el goleador, él nunca buscó el protagonismo. Y eso nos dice, y eso nos habla de un carácter de humildad. Quiero leer este versículo, Juan 1, 29 al 34. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Él no buscaba protagonismo, él tenía su visión clara, él sabía qué era lo que había venido a hacer, solamente a preparar el camino a Jesús. Y él decía, es necesario que él crezca. Juan 3, 22, 30. La declaración más importante de la vida de Juan desarrolló un carácter de redención. Y si observas a todos estos jugadores, ya tenemos casi el Dream Team celestial, encontrarás un patrón en cada uno de ellos. Ninguno llegó a este 11 ideal por talento. Nadie de ellos los llamó Dios por su cara bonita, porque eran talentosos, porque eran las estrellas, los más vistos. Imagínate, Moisés pasó por el desierto, Daniel por Babilonia, José por la esclavitud, David por el rechazo, Pedro por el fracaso, Pablo por la persecución y Esther por un riesgo. Dios usó cada una de sus vidas, cada uno de estos momentos para entrenar a cada jugador, a cada persona antes de convocarlo a su equipo. Primera de Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel,
No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Lo que une en este equipo, lo que unió a este equipo, ¿sí?, es que ninguno de los jugadores era perfecto. Nadie de ellos era perfecto. Moisés dudaba, David caía, Pedro negaba, Pablo perseguía, Esther en su momento tuvo miedo, José fue inmaduro. Pero Dios no busca la perfección para convocar. Dios transforma personas comunes en jugadores extraordinarios para su reino. Pero ¿qué crees? Como que nos falta un jugador, ¿no? ¿Quién? El portero. Y me da risa porque casualmente el portero en un equipo es el más menospreciado, ¿no? Es el más olvidado, es el que pareciera que no hace nada, el más juzgado, ¿sí? Y si me acompañas en Isaías 53. Y dice, quien ha creído nuestro mensaje, a quien ha revelado el Señor su brazo poderoso, mi siervo creció en la presencia del Señor, como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos trajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Y sí, adivinaste. Tal vez el menos pensado, o tal vez el que creías tú que iba a ser la estrella del equipo. No. Nos faltó el sticker. ¿Mi jugador? Sí, ese jugador del que hablo es Jesús de Nazaret. El portero, pero sobre todo el capitán del equipo. ¿Por qué? Y de pronto te preguntarás, ¿por qué el portero, Víctor? Porque un portero debe proteger a todo el equipo. El portero es la última línea de la defensa. El portero muchas veces tiene que sacrificarse por lo demás. Y por la posición en la que está en la portería, es el que tiene la visión de todo el campo. Es el que inspira confianza. Si tú has jugado fútbol y tienes un buen portero, ¿qué es lo que dices? Nel, no nos meten gol con este compa en la portería. Nadie nos mete gol. Podemos ser unas papas en la defensa, pero con este porterazo nadie nos mete el gol. Inspira confianza. Mantiene la calma bajo presión. Levanta al equipo cuando está perdiendo. Es el que grita desde atrás. ¡Ey! Vamos, si se puede. Salgamos juntos. ¿Y qué es lo que busca un entrenador en un capitán? Porque claramente es el capitán de nuestro equipo. Busca liderazgo, busca ejemplo, busca autoridad. Busca influencia, capacidad de inspirar. Y claramente Jesús cumple con todas estas funciones. Porque imagínate, desde un inicio en su llamado en el Jordán, aquí Jesús ni siquiera había hecho un milagro público. No había predicado sermones, ni resucitado muertos. Sin embargo, desde ahí el Padre declaraba, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Reveló su identidad. Jesús sabía quién era. Y Jesús claramente también pasó por problemas como los demás. Tan es así la tentación en el desierto. Satanás intentaba desviarlo. El director técnico del otro equipo le pagó, ¿no? No le pagó, perdón. Le quería pagar para que se viniera con ellos. Tú eres la estrella, tú eres el chido. Le ofreció poder, fama, reconocimiento. ¿Y qué dijo Jesús? Nel, yo no me vendo. Jesús lo rechazó todo. Claramente demostró dominio propio. Un gran portero sabe ignorar las distracciones. Por más que tengas acá atrás la gente gritándote, se debe de mantener enfocado. Jesús jamás perdió el enfoque. Y lo vemos claramente en la historia de la tormenta. Cuando todos estaban en pánico, Jesús hasta dormía, qué rico. Eso nos revela seguridad. Porque incluso aunque los discípulos perdían la paz, Jesús conservaba la paz. Los grandes capitanes transmiten tranquilidad cuando el equipo está desesperado. Pero también servían. Prueba de ello es cuando le lava los pies a sus discípulos. Y aquí es donde muchas veces rompemos la lógica humana. ¿El líder sirve? Sí, claro. Porque eso nos revela un carácter de humildad. Porque Jesús no lidereaba desde arriba, lidereaba desde el ejemplo. Los mejores capitanes son los que más, ¿sí? No son los que más mandan. Muchas veces son los que más hacen, aunque los demás no lo vean. Son los que más sirven, los que están ahí en el momento, cuando los demás se han ido. Y probablemente un momento muy difícil en la vida de Jesús fue en el Getsemaní, porque sabía lo que venía. La cruz, la traición, el abandono. Y aún así no dejó a su equipo. Aún así permanecía. Obediencia absoluta. Y aquí es donde se revela el verdadero carácter de un capitán. Cuando ya nadie más quería seguir adelante, él dijo, vamos. Porque cuando todo parece caer, ¿qué es lo que hace el portero? Cuando el partido termina y no hay ningún ganador, ¿qué es lo que pasa? Se va a los tiempos extras, muchas veces a los penales. Y ahí es donde el portero está, solo, frente a todos los problemas, tratando de evitar que metan gol. ¿Y qué es lo que muchas veces hace el portero? Levantar los brazos. Y esta señal de levantar los brazos fue la misma señal que Jesús hizo en esa cruz. Un portero se lanza para evitar el gol. Jesús se entregó para evitar nuestra condenación. Un portero recibe el impacto del balón. Jesús recibió el castigo que nosotros merecíamos. Un portero extiende sus brazos para cubrir la portería. Jesús extendió los brazos para cubrir nuestros pecados. ¿Y todo para qué? Para ganar el partido. Porque claramente todo capitán quiere ganar. Pero ¿sabes qué? Jesús ganó la victoria definitiva sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte. Y Jesús ganó el partido por ti.
Jesús obtuvo la victoria sobre todo esto por ti. Todos conocemos el pasaje de Juan 3:16. Porque Dios mandó a su Hijo para que aquel que creyera en Él no se perdiera y tenga vida eterna. Para eso el director técnico mandó a su capitán. Para que si tú, el día de hoy, yo no sé cómo vengas el día de hoy, pero si tú dices, oye Víctor, es que yo ya me cansé de jugar este partido. Ya estoy en las últimas. Ya estoy en la muerte súbita. Te quiero decir algo. Voltea a ver a ese capitán. Ese hombre que fue despreciado, que fue menospreciado, que fue escupido, que fue golpeado, y que él no se cansó, él decidió seguir porque tú obtuvieras la victoria. Dime si eso no es el más grande ejemplo de inspiración para que nosotros podamos continuar. Hace ratito el Paz decía en la oración, si el día de hoy, yo no sé cómo vengas, muchos venimos cansados, sí, claro. Quiero decirte algo, voltea tus ojos hacia Él. Y cierra tus ojos. Y dile, Señor, estoy cansado. Estoy cansado de este partido. Estoy cansado de la batalla. Estoy cansado de correr y correr y correr y no llegar a ningún lugar. Necesito un cambio. Necesito que tú entres. Necesito que tú entres a jugar este partido por mí. Porque ya no puedo más. Necesito que tú me guíes. Necesito que tú me confrontes. Que tú levantes mi mano y me digas, hey, no desfallezcas. Continúa corriendo. Da la milla extra. Un poco más. Terminemos el camino. Pero hey, no te desenfoques de mí. Sigue mis instrucciones. Sigue mi dirección. Sigue mis consejos. Camina, corre por donde yo te diga. Porque cada uno de mis consejos, cada palabra que yo te dé te infundirá ánimo. Cada momento que estemos juntos, cada entrenamiento que pasemos será para fortalecerte. Será para que puedas terminar el partido. Tu corazón saldrá fortalecido, tu fortaleza física, tu fortaleza mental, tu fortaleza espiritual. Pero lo único que tienes que hacer es escucharme. Lo único que tienes que hacer es seguirme. Y si el día de hoy tú has decidido seguirlo, dile, Señor, quiero seguirte. Te entrego mi vida, te entrego lo que soy, te entrego todo lo que tengo. Que tú dirijas mi vida, que tú dirijas mi familia, que tú seas el centro de mi universo, que solamente sea tu voz la que escuche y no lo demás que quiere distraerme. Padre, te doy gracias por este domingo. Gracias por cada uno de mis amigos. Gracias por esta hermosa familia. Gracias por la palabra que tú nos has dado el día de hoy. Para ti es toda la gloria, toda la honra. Te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por lo que seguirás haciendo en cada una de ellas.
yo te pido que nos sigas hablando durante el resto de la semana, durante el resto del día. Que seas tú el que dirija nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.